Actividades. Punto número 1. Transforma las medidas de la tabla en la unidad indicada. Aquí tenemos una serie de números expresados en distintas unidades y tenemos que escribir esas mismas cantidades pero expresadas en otras unidades. Antes de arrancar con los ejercicios, primero tenemos que aprender a leer la información de la tabla. Por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos el número 3,5043. Pero tenemos que tener en cuenta en qué unidad está expresado este número. En kilogramos, histogramos, decagramos o en cualquiera de las otras unidades. Para determinar esto, lo que tenemos que hacer es centrar nuestra atención en la casilla que contiene la coma. Como la coma está en la casilla perteneciente a los hectogramos, estamos hablando de 3,5043 hectogramos. En el caso del segundo ejercicio, tenemos el número 6.721,6 gramos. Gramos porque la coma en este número está en la casilla de los gramos. En el tercer ejercicio tenemos el número 8.356. Y como el número no tiene ninguna coma escrita, se supone que está al final, a la derecha. Y en este caso estaríamos hablando de una cantidad expresada en miligramos. Algo parecido sucede con el siguiente ejercicio. Tenemos el número 4.598 y la coma estaría a la derecha del 8, por lo tanto estaríamos hablando de una cantidad expresada en decagramos. Por último, tendríamos el número 231,4 decagramos. Bien, ahora vamos a ver cómo completamos lo que nos piden. Nos piden expresar este número en gramos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es correr esta coma de la casilla de los hectogramos a la casilla de los gramos. Entonces, la coma que tenemos acá la moveremos a la casilla de los gramos. Siempre a la derecha de la cifra que se corresponde con este número. Nunca a la izquierda. En la casilla de los gramos, pero a la derecha del cero. Por eso es que la respuesta es 350,43. La coma se corrió de la casilla de hectogramos, donde estaba originalmente, a la casilla de los gramos. Y así desarrollamos los siguientes ejercicios. Nos piden expresar en kilogramos el número que estaba en gramos. Por lo tanto, nos vamos de gramos a la casilla de los kilogramos. Es así que se obtiene el número 6, esta coma ya no vale, 7.216 kilogramos. Y ahora se expresa en kilogramos porque pusimos la coma en esta posición, en la casilla de los kilogramos. En el siguiente nos piden centigramos, por lo tanto, la coma que estaba acá, la llevamos acá. Nos queda 835,6. En el siguiente caso nos piden que ubiquemos la coma en decagramos. Recordemos que la coma estaba acá al final y nos vamos a decagramos, o sea que quedará ahí, 45,98 decagramos. Y ahora sí tenemos un caso particular en donde nos piden ir de decagramos a miligramos, pero resulta que esta casilla está vacía. Entonces procedemos de la siguiente manera. Dijimos que la coma iría a la derecha en la casilla esa, pero al no haber ningún dígito en esta posición, se pondría un 0. Entonces esta coma ya no vale y el número formado es 23.140 miligramos porque en la coma la llevamos a la casilla de los miligramos. Veamos cómo resolver el punto 2. Completa esta tabla de cambio de unidades. Para empezar, analicemos el ejemplo que aparece en la primera fila. Supongamos que empezamos en kilogramos. 0,901. Para expresar esta cantidad en hectogramos, lo que tenemos que hacer es correr la coma un lugar hacia la derecha. Al hacer esto, no es necesario poner el 0 a la izquierda. Por eso es que nos quedan 9,01 hectogramos. Cabe aclarar que estamos hablando exactamente de la misma cantidad. Por ejemplo, si acá tenemos una bolsa y me dicen que esta bolsa tiene esta masa. La misma bolsa con la misma cantidad de materia tiene esta masa. Lo que cambia no es la cantidad de materia que tenemos disponible, sino la unidad en la que expresamos esa cantidad. Por lo tanto, es lo mismo 0,901
un kilogramo que 9,01 hectogramos. Y así con todas las demás unidades. Siempre estamos hablando de la misma cantidad de materia, pero expresada en distintas unidades. Bien, continuemos. Ahora, si quiero expresar esta cantidad en decagramos, continúo corriendo la coma hacia la derecha y en este caso solamente un lugar. O sea que si yo corro esta coma para acá, nos queda 90,1 decagramos. Si la corro un lugar más, nos quedan 901 gramos. Una unidad más implicaría correr la coma de acá para acá, pero como este lugar no puede quedar vacío, agregamos un cero. Y es así como se forma el 9010 decigramos. Y si continuamos corriendo la coma hacia la derecha para pasar a la siguiente casilla, se formaría el 9100 centigramos y siguiendo la misma lógica, si corremos la coma un lugar más, pasaríamos al miligramo con el número 901.000. Ahora, vamos al ejercicio. Este es nuestro dato. Y este dato lo tenemos que expresar en todas las otras maneras. Entonces, el 13 tiene la coma al final, porque es un número que no tiene una coma escrita, por lo tanto se supone que la coma está al final. 13 decagramos, expresado en hectogramos, implica correr la coma hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces corremos esta coma un lugar hacia la izquierda. Y es así como obtenemos el 1,3 hectogramos. Y si corremos un lugar más esta coma hacia la izquierda, vamos a hacerlo acá aparte, tengo 1,3. Si corro la coma hacia la izquierda, no me puede quedar el número de esta manera, por lo tanto es necesario poner un 0. Por eso es que tenemos acá 0,13 kilogramos. Ahora, para pasar los 13 decagramos a gramos, esa coma se correrá por la derecha y tendré que ir aumentando ceros sucesivamente al pasar de casilla a casilla. Aquí tenemos la respuesta del siguiente inciso y te dejo la última para que la completes solo. Para resolver el punto 3, nos podemos ayudar con una tabla como la que está marcada en este momento. Salvo para el primer inciso. Para el primer inciso lo que tenemos que tener en cuenta es la siguiente equivalencia. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Una tonelada. Pero tenemos 3 toneladas y nos piden expresar esa cantidad en kilogramos. Entonces, como una tonelada son 1000 kilogramos, 2 toneladas deben ser 2000 kilogramos. Y 3 toneladas, 3000 kilogramos. Es por eso que la respuesta es 3000. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que a esta cifra debemos aumentarle 3 ceros o correr la coma 3 lugares hacia la derecha para expresar la tonelada en kilogramos. O multiplicar el número que tenemos en tonelada por 1000. Así obtenemos la cantidad expresada en kilogramos. Al revés, si yo quiero pasar los kilogramos a tonelada, en lugar de multiplicar, lo que tenemos que hacer es dividir. O sea, tengo toneladas y kilogramos. Para pasar de toneladas a kilogramos debemos multiplicar por 1000 y de kilogramos a toneladas dividir la cantidad por 1000. Es por eso que 5000 5,4000, perdón, estos ceros están por una cuestión de precisión. Si, que sería lo mismo que decir 5,4 kilogramos, es lo mismo que 0,0054 toneladas. Lo que se hizo fue dividir 5,4 entre 1000. Ahora, para los siguientes ejercicios, lo que vamos a hacer es utilizar la tabla y venir trabajando como lo veníamos haciendo en los puntos anteriores. Entonces, primero ubicamos los 380 centigramos. Recordemos que la coma está acá. Por lo tanto, en la tabla el número se ubicaría de esta forma, de manera tal que la coma quede en la casilla de los centigramos. Luego, para pasar a decagramos, movemos esa coma a la casilla de los decagramos. Y como no me puede quedar así el número, tenemos que agregar un 0.
Por lo tanto, 380 centigramos son lo mismo que 0,380 o lo mismo que 0,38 decagramos, porque podemos no poner este cero que aparece a la derecha después de la coma. Para el siguiente inciso, lo que hacemos es ubicar esto en la tabla, siempre guiándonos por la coma. La coma va a ir en el kilogramo. Entonces pongo la coma en la casilla del kilogramo y a partir de ahí ordeno las cifras, el 0 y el 9. Tengo que irme hacia los gramos, poner la coma acá y completar las casillas con ceros. Por eso es que ahora nos queda, ya no va esta coma, puedo no escribir este 0 porque no tiene sentido poner 0,900, sino simplemente 900 gramos. Siguiente ejercicio, 96 hectogramos. Recordemos que la coma está acá y tiene que ir en hectogramos. Entonces pongo la coma en hectogramos, ordeno las otras cifras a partir de ahí y debemos expresar, perdón, nos dan como pista acá el número ya convertido, o sea, con 3 ceros, por lo tanto la coma se fue de hectogramo a decagramo. Entonces lo que descubrimos ahí es que este número, esta cantidad, esta masa, 96 hectogramos, son 96.000 decagramos. Porque si a este número lo transformamos en 96.000, terminamos en la casilla de los decigramos. De igual manera trabajas con los otros incisos, te dejo para que los trabajes en la tabla y cualquier consulta que tengas, me avisas. Punto número 4. Estima la masa de los siguientes objetos. Cuando hablamos de estimación, de estimar una medida, lo que estamos haciendo es, a simple vista, tratar de determinar cuál es la masa aproximada de el cuerpo en cuestión. ¿Cuánto yo pienso que puede tener de masa el cuerpo? Y aquí tenemos una serie de opciones. Por ejemplo, un terrón de azúcar, ¿cuánto crees que puede tener de masa? La primera opción es 7 decagramos, la segunda 1 kilogramo y la tercera 1 miligramo. Bueno, acá ya están todas las respuestas marcadas, pero te voy a explicar de qué se trata. Con lo que habitualmente estamos familiarizados es con el kilogramo. Podés pensar en 1 kilogramo de azúcar. Todos tenemos idea de el tamaño o la cantidad de materia que tiene 1 kilogramo de azúcar. Entonces veamos cuáles son las opciones. Podés usar la tabla para más o menos ir guiándote. Entonces, la primera opción son 7 decagramos. Dijimos que estamos más familiarizados con el kilogramo, así que vamos a transformar esos 7 decagramos, podés utilizar la tabla, en kilogramos. 7 decagramos son 70 kilogramos. ¿Será que un terrón de azúcar puede tener 70 kilogramos? O sea, 70 bolsas de azúcar de 1 kilo. Evidentemente no. Esta opción queda descartada porque un terrón es mucho más pequeño. 1 kilogramo tampoco, porque 1 kilogramo tiene muchísimos terrones de azúcar. Entonces, la medida más certera, o la estimación más certera sería 1 miligramo. 1 miligramo, expresado en gramos, sería 0,001 kilogramos, una pequeñísima parte del kilogramo. Entonces, podemos estimar que un terrón de azúcar tiene aproximadamente 1 miligramo. Vamos al caso de la pluma. Tenemos aquí las tres opciones. La primera es 3 miligramos, que es 0,003 kilogramos, o sea, una parte muy pequeña del kilogramo. Ya sabemos que esta es la respuesta porque está marcada. Aparte sabemos que la pluma tiene una pequeña masa, pero de todas maneras hagamos el análisis. La otra opción es 3 hectogramos, que expresada esa cantidad en kilogramos es 300 kilogramos. Una pluma no puede tener una masa de 300 kilogramos. Y la otra es 3 kilogramos, que sería como decir que una pluma tiene la misma masa que 3 kilogramos de azúcar, por ejemplo, y evidentemente no es así.
Estas cantidades, 3 kilogramos y 3 hectogramos, son cantidades muy grandes para decir que una pluma tiene esa masa. Por lo tanto, la estimación correcta deben ser los 3 miligramos, que son 0,003 kilogramos. Ahora, la ballena azul, 150 gramos. 150 gramos en kilogramos es 0,15. No creo que una ballena tenga una masa de 0,15 kilogramos, o sea, mucho menos que 1 kilogramo. Eso no puede pasar, por lo tanto, descartamos. 150 toneladas, dijimos que para pasar eso a kilo hay que multiplicar por 1000, y estamos hablando de 150.000 kilogramos. Ya sabemos que esa es la opción, pero fijémonos que obviamente la ballena es muy grande, debe tener muchos kilogramos. Y 150 kilogramos es muy poco para una ballena azul. 150 kilogramos vendrían a ser más o menos dos personas de 75 kilos. Y una ballena es mucho más grande que esas dos personas. Análisis similares se hacen para los otros tres casos. Te dejo para que los analices. Recuerda que, como generalmente estamos familiarizados con el kilogramo, te conviene convertir las unidades que no estén en kilogramos a esa unidad para poder darte cuenta si es que puede o no una botella de agua, por ejemplo, tener 1 kilogramo, 1 gramo o 1 miligramo, y decidir o elegir la opción más coherente. Te recomiendo que trates de hacer las estimaciones solo y luego utilizar esta tabla que ya tiene las respuestas únicamente para corregir. Vamos al punto 5. Pablo compra en la frutería 5 kilogramos de patatas, 0,5 kilogramos de limones, 15 hectogramos de peras, 3 kiwis de 125 gramos cada uno y 75 gramos de plátano. ¿Cuántos kilogramos de fruta ha comprado? Aquí la dificultad que tenemos es que las cantidades están expresadas en distinta unidad de masa. Lo que vamos a hacer entonces es transformar cada uno de los números, si es que es necesario, a kilogramos. ¿Y por qué a kilogramos? Podríamos transformar a cualquier otra unidad. Pero la pregunta está, en la pregunta nos piden cuántos kilogramos de fruta ha comprado. Por lo tanto, vamos a pasar todos los números a kilogramos cuando fuese necesario. Entonces, tenemos expresados los plátanos, limones, pera, perdón, patatas, limones, peras, kiwis y plátanos todos en kilogramos. Una vez que tenemos todos los números expresados en kilogramos, realizamos la suma y así es como obtenemos los kilogramos totales de frutas. Punto 6. Ordena de menor a mayor estas medidas de masa, o sea, del más chico al más grande. Bien, tenemos una serie de cantidades, una serie de masas, pero que están en distintas unidades. Entonces no podemos comparar a simple vista estas cantidades. Para poder comparar tendrían que estar expresadas todas las masas en la misma unidad, o sea, todo en gramos, todo en decagramos, todo en decigramos, centigramos o kilogramos. La estrategia que vamos a utilizar es pasar todos los números en gramos, utilizando la tabla que veníamos utilizando. 0,75 decagramos serían entonces 7,5 gramos, 79 decigramos son 7,9 gramos, 700 centigramos, 7 gramos y 0,0078 kilogramos son 7,8 gramos. Entonces tenemos estos números, este no hizo falta convertirlo, porque ya estaba expresado en gramos. Entonces, ahora sí, estos números los podemos comparar y ordenarlos de menor a mayor. Cuando ordenamos de menor a mayor, o sea, en orden creciente de izquierda a derecha, tenemos que poner este signo siempre, el signo menor, entre cada uno de los números. Y se lee de la siguiente manera. 7 gramos es menor que 7,5. A su vez, 7,5 gramos es menor que 7,7. Y eso es menor que 7,8 gramos y eso es menor que 7,9 gramos. Y allí ya tendríamos las cantidades, las masas ordenadas de menor a mayor, tal cual como nos pedía la consigna. Vamos al punto 7. Con 1,35 kilogramos de chocolate, queremos preparar bombones de 15 gramos. ¿Cuántos bombones queremos hacer? Nuevamente tenemos aquí en la consigna dos masas
expresadas en distintas unidades, una en kilogramos y la otra en gramos. Por lo tanto, para poder trabajar de manera cómoda, lo que vamos a hacer es pasar las cantidades todas a una misma unidad. Tomamos 1,35 kilogramos y expresamos esa cantidad en gramos. Utilizamos la tabla para hacer eso. Si es que te es más cómodo, entonces vamos a llegar a esta conclusión, que 1,35 kilogramos es lo mismo que 1350 gramos. Ahora, tengo esta cantidad de chocolate, digamos que aquí tenemos los 1350 gramos, y voy a usar para cada bombón 15 gramos. O sea que voy a tener que partir toda esta masa en porciones, cada una de 15 gramos. Entonces acá tenemos 15 gramos, 15 gramos, 15 gramos, 15 gramos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es repartir. Y repartir significa dividir. Simplemente, ahora, una vez que determinamos qué operación tenemos que hacer, la realizamos. Dividimos 1350 gramos, que es todo, en pedacitos de 15. Y así es como obtenemos 90. 90 bombones serán los que se podrán hacer. También podemos hacer la cuenta de la siguiente manera. 1350 gramos dividido 15 gramos por cada bombón. Se simplifica gramo con gramo y obtenemos 90 bombones. Esto para darnos cuenta de qué significa ese 90. De todas maneras, con que realices la operación de esta manera, se tomará el ejercicio como válido.